Bienvenidas y bienvenidos a Shpianu, un espacio en donde la educación, la cultura y la sociedad se encuentran en diálogo. El día de hoy vamos a tener la oportunidad y el placer inmenso de escuchar a un invitado que viene a compartirnos sus experiencias, su aprendizaje y todo lo que viene realizando desde su quehacer profesional. No sin antes invitarlos a que sigan suscribiéndose y sigan compartiendo este canal para llegar a más personas y que esta información y este conocimiento se pueda replicar. El día de hoy vamos a darle la bienvenida a un médico cirujano con una destacada trayectoria en medicina integrada, también docente universitario y fundador de un consultorio que se caracteriza por tener un sentido comunitario. El día de hoy nos acompaña el doctor William Arturo Ruiz Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, amigo Marcel. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, aquí acompañándolos. Perfecto, hasta que se dio la oportunidad de coincidir en este espacio que Sí, ya veníamos ¿verdad? postergando bastante hasta que se nos hace. Y para nosotros es un honor estar Muchas aquí gracias. contigo, compartir el momento, el lugar. Y vamos a iniciar esta plática que yo creo que va a ser de mucho provecho, ¿no? Esperemos que así sea. Perfecto, nos gustaría iniciar en esta plática, doctor William, sobre todo con esto que venimos haciendo con nuestros invitados, si podemos recordar desde tu infancia, cómo nace en ti esta decisión, cómo se despierta en ti la vocación de ser médico. Bueno, yo me acuerdo que cuando estudiaba la primaria y nos preguntaban a los niños qué quería ser de grande, yo siempre ya tenía la idea de ser médico. Siempre me llamaba la atención, de cierta forma, el cuerpo humano, conocer cómo aliviar ciertas enfermedades. Sobre todo, recuerdo muy bien la clase de biología, me llamaba mucho la atención, ¿no? Toda esa información que tenía que ver con la vida, los procesos fisiológicos, todo lo que se veía en ese momento. Sí. Y mi mamá me contaba que cuando yo nací con una hernia inguinal, y a las 2 semanas de vida me operaron. Entonces yo creo que desde chico ese tema de la salud siempre ha estado, ¿no? Y posiblemente fue como un motivo o algo que me orilló a que yo buscara el área de la salud, ¿no? Ajá. ¿Tú estudiaste la primaria aquí en Unión Hidalgo? Sí, estudié la primaria en la escuela Benito Juárez, Benito aquí Juárez. localizado en el centro. Y hubo, porque eso siempre pasa y es común, digo desde mi experiencia particular, elegimos ser docentes, por ejemplo, pues porque vivimos en un entorno donde hay docentes. Ajá. Los papás, los tíos, los vecinos también, ¿no? De manera particular, en tu caso, una persona que influyó o alguien que estuviera ahí como un referente o un modelo para ti, para que eligieras esta carrera. Bueno, fíjate que en mi caso no, ¿No? en mi caso peculiar no. De hecho, yo cuando era pequeño o antes de estudiar la carrera de medicina, yo no tenía como tal un familiar médico, Ah, o sí. por lo menos cercano, no. De hecho, posiblemente yo tal vez fui el primer médico en la familia por parte de mi mamá y de mi papá. Pero te comento, fíjate que ya tenía yo como que esa decisión de ser médico y gracias a Dios se pudo, ¿eh? Sí, sí. Gracias a Dios, al esfuerzo de mis papás y sobre todo a la motivación que uno tiene, ¿no? Para poder conseguir sus objetivos. Obviamente no fue fácil y sobre todo en esa época, ¿no? Porque ahora ya hay muchas facilidades. Sí, igual y de eso vamos a platicar más adelante, pero tienes razón, en el momento, y ahorita nos vas a ampliar un poco más, pero quizá en el momento, en el tiempo y el espacio, ir a una escuela para estudiar medicina había que salir del estado, de hecho, ¿no? Sí, O llegar a la capital o irte fuera precisamente en esos momentos, ¿no? Ahorita pues por la expansión de los espacios académicos ya lo tenemos un poquito más cerca y que eso precisamente se le dice a veces a los un poquito más jóvenes, ¿no? Nos tienen cerca, ¿no? Antes era más complicado, había que salir, pero ahorita ya esas oportunidades se encuentran precisamente con mayor cercanía. Y a eso vamos a llegar. ¿Cómo se da el proceso formativo? ¿Estudias la primaria, la secundaria, el nivel medio superior acá? ¿Y de ahí qué sucede? sí, yo estudié la secundaria en la secundaria técnica. 33. Sí, en la 33 de aquí de la población. Después, terminando, fui a estudiar al Cobao, plantel 15, igual aquí, de la población. Y ya de ahí, pues ya, ya tenía la necesidad de saber a qué lugar iba yo a estudiar medicina, porque yo tenía la firme convicción de hacerlo, ¿no? Me acuerdo que, una anécdota, me acuerdo que Sí. mis papás,
de cierta forma no querían que yo me fuera lejos, ¿no? Bueno, para nosotros en ese tiempo la capital de Oaxaca ya era lejos, para nosotros que vivimos aquí en la región del Istmo. Entonces me decían si no quería cambiar de carrera, si no quería estudiar en el tecnológico. Una segunda opción, ¿no? Sí, sí, y la verdad que yo siempre estuve convencido de estudiar medicina y también agradezco que ellos, aunque me hayan dado tal vez otra opción, otra posibilidad de carrera o plantearme esa situación, no me hayan como negado esa posibilidad de estudiar medicina, ¿no? Sí, Al contrario, sí. me apoyaron. Sí, y sobre todo porque, como bien lo decías hace rato, ¿no? ¿Cuántos más ya habían hecho esa travesía? O sea, Sí. serías el único en la familia que vamos a ver si sucede, ¿no? Exacto. Y pues también es una condición a veces de los papás decir, bueno, busca otra opción aquí cerca, hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí hemos escuchado muchas experiencias de esas en las que a veces los mismos papás condicionan, no, mira, si te quedas acá, hay otras opciones y buscan, pero entonces de tu experiencia, de tu historia, pues sí hubo mucho apoyo en seguir en esa determinación de estudiar medicina. Entonces llegas a la UAPJO. Así es, ya presenté examen en la UAPJO, en la Facultad de Medicina. Afortunadamente pasé el examen sin problemas y ya me incorporé. Al principio fue muy difícil porque, pues, era la primera vez que yo, prácticamente vivía solo. De hecho, te independizabas, ¿no? ajá, de cierta forma, ¿no? De hecho, todavía tenía 17 años. O sea, era menor de edad. Menor de edad. Y pero fíjate que yo quería cumplir esa meta, entonces yo de cierta forma estaba un poquito triste por ya no estar cerca de mi familia, de mi casa, pero también estaba alegre y motivado porque estaba estudiando lo que yo quería. Sí, entonces, fíjate, voy a comentarte una anécdota que le comento mucho a mis estudiantes de medicina. Se los cuento porque creo que actualmente los jóvenes tienen una mentalidad un poquito diferente a nuestra generación. No es que esté mal, el detalle es que los tiempos cambian, sí, ¿no? bastante. Y ellos también se adaptan a sus circunstancias actuales. Cuando yo fui a estudiar medicina, pues yo no tenía familia ahí en la capital de Oaxaca. Entonces mis papás me apoyaron y rentaron un cuartito pequeño. Prácticamente nada más entraba a la cama y una mesita. Ajá, hay una mesita y yo, ¿no? Y era baño compartido, ¿no? Entonces cuando yo llegué a vivir ahí, a ese cuarto, llegué a rentar, ya habían otros habitantes, ya habían otros inquilinos en otros cuartos. Sí. Pero ellos ya tenían su horario de baño. Entonces, yo tenía que levantarme a las 4:30 para bañarme. El boiler no servía. Ahora imagínate la ciudad de Oaxaca con el agua fría. Y lo que hacía era que me bañaba, me vestía, pero como veía que daba tiempo todavía para que pasara mi urbano, entonces me recostaba un ratito esperando, haciendo tiempo, ¿no? Haciendo tiempo. Ajá. Y ya después salía y ya tomaba mi urbano. Pero fíjate que en ese momento, cuando uno es joven, pues no ves ese sacrificio, porque realmente era un sacrificio, sí, ¿no? Imagínate todos los días sin bañarte con agua fría, levantarte temprano, ¿no? Pero esa anécdota se lo comento mucho a mis alumnos porque significa que tienes una motivación, o sea, lo estás haciendo por algo, ¿sí? Y muchos ahora no están dispuestos a hacer sacrificios, que tal vez es un pequeño sacrificio, ¿no? Pero para otros yo creo que pues no podrían hacerlo porque no se sentirían con esa motivación, ¿no? Sí, igual y ahorita vamos a comentar esa etapa del otro lado, cómo lo percibes ahora que ya eres precisamente docente, ¿no? Uh-huh. Porque sí. No es lo mismo cuando eres alumno que estás estudiando y que obviamente la cuestión generacional, pues sí hay un cambio, hay una diferencia muy grande. Igual en la formación nosotros, a veces no sé, yo cuando caigo en ese mismo tema, en ese análisis, o reflexiono por mi propia cuenta, digo, quizás por los maestros, digo, ¿no? Porque tuvimos una generación de maestros diferentes también. Así es, al menos claro. En la etapa formativa, en mi caso, que es de la escuela normal, pues tuvimos maestros que era leer, era escribir, era estar constantemente, ir a la biblioteca. Entonces nos tenían con otro sistema de formación, que hoy en día no sé si el punto es que se ha relajado, que ha dado una zona de confort muy diferente a la que nosotros vivíamos, pero eran otros tiempos, ¿no? Y ya me duele decirlo porque también me siento ya muy grande el decir otros tiempos, pero sí hay una diferencia entre lo que hoy en día viven los jóvenes o más jóvenes que nosotros y
que te das cuenta cuando estás del otro lado, pues. Sí, sí, Ya sí. como gente dices, ¿cuándo que en mi generación hubiéramos hecho esto que Eso, ustedes están haciendo, no? así es. Pero bueno, es una cuestión generacional. Yo a Sí, veces sí. me resigno y lo comprendo diciendo, son más jóvenes y no están entendiendo, dimensionando esta situación del estudio, ¿no? En tu paso por la universidad en Oaxaca, ¿qué te deja esa etapa de estudiante? Bueno, pues fue una etapa muy bonita Sí, porque sí, sí. prácticamente fue mi etapa de juventud, ¿no? Entonces es cuando absorbes todos los conocimientos, pierdes el miedo a ciertas cosas, ¿no? Porque medicina abarca muchos temas. Bastante. Entonces, en el primer año te comentaba que fue la etapa más difícil porque estaba yo lejos de mi casa, lejos de la familia. Mis amigos de la prepa del Cobao pues estudiaron otras carreras, se fueron a Sí, otras sí. escuelas. Entonces nada más tenía una compañera de unión, pero a ella le tocó otro grupo, entonces casi no la veía porque También eran medicina. también medicina, Bien. Ajá. pero en diferentes horarios. Entonces dije, ¿y ahora cómo le hago para socializar un poquito aquí? Porque no conocía yo a Sí. nadie. Entonces empecé a llevarme con unos paisanos que eran de Salina Cruz, Ah, que bien. hasta ahorita son mis amigos. ¿Los frecuentas? Sí, 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 frecuentamos. Y ya poquito a poco ya te empiezas a integrar, ¿no? Porque así como viene uno de una población de aquí del Istmo, pues venían de muchas poblaciones del estado, ¿no? Entonces la UAPJO realmente concentra, o sobre todo en esa época, concentraba muchos alumnos, ¿no? Cuando entramos, en mi generación eran 500 alumnos. Eran muchísimos. No, al momento de egresar, no egresan todos por X o Y razón. Sí, sí, se va Baja haciendo mucho una especie de embudo, ¿no? Un ajá, filtro ahí. de que- eso. Pero sí éramos muchos alumnos. Ya de ahí, el primer año de la carrera es el más pesado, ¿no? Porque son materias muy difíciles, son las materias más, son básicas y troncales. Entonces, La teoría, ¿no? sí, estudiar Completamente. mucho, estudiar mucho, estudiar mucho. Fíjate que me acuerdo cuando me tocó la primera clase de histología. Fue mi primera clase, fue la primera clase de toda la carrera, la de histología. Entonces vi a la docente, es una doctora, la doctora Levi, es una doctora argentina, pero ya tenía años de docente. Cuando la vi, mi primera impresión es que era una doctora muy tranquila, Ajá. ¿no? Pero, oh sorpresa, cuando entramos al salón, nos leyó la cartilla, ¿no? Sí, el famoso encuadre, ¿no? Nos Esto leyó la sí, esto cartilla, no. ajá, sí, y como último dato agregó que ni se les ocurra mandar a traer a sus papás para revisar sus calificaciones, ¿no? O sea, una enseñanza a la vieja escuela, ¿no? Sí, como antes. Sí, sí. Entonces, ya de ahí ya vas agarrando, pues, digamos que de experiencia de, sobre todo, identificar qué docente es más exigente, qué docente se enfoca en tal tema. Y ya para el tercer año de la carrera, ya ingresé a la Cruz Roja para hacer prácticas. Haces prácticas en la Cruz Roja. Bien. Bueno, actualmente no sé si siga ese diseño, pero hacíamos guardias. Entonces lo que hacíamos era, como estudiantes, si teníamos clases, nos íbamos a las clases. Si teníamos hora libre, regresábamos a la Cruz Roja. Y así, nos la pasábamos moviéndonos de Cruz Roja a clases. Y en la noche a la guardia. Y ya pues al día siguiente otra vez a clases. Sí. Entonces ya desde ahí como que ya vas comprendiendo el dato de las guardias, que es muy pesado, pero ya vas agarrando camino, pues, ¿no? Porque a final de cuentas medicina sí es mucho desvelo. Mucho desvelo. De hecho, pues precisamente con eso que tú nos comentas, primero vives un proceso de adaptación. Así es. En el que ya estoy solo, voy como menor de edad, me voy a levantar temprano, el tema de la alimentación, que también luego es complicado para los jóvenes. Sobre todo cuando ya no hay alguien que te esté preparando la comida, el desayuno, ¿no? Así es. Y luego el proceso de adaptación a esta rutina universitaria, sobre todo en esta carrera muy específica que habría que reconocerlo, que es demandante 100%, ¿no? Yo he escuchado algunas anécdotas con los médicos y lo cuentan ya ahorita, o sea, que ya salieron y dicen, no, hombre, es que va a llegar un momento en el que sí les va a tocar, sí va a ser más complicado. Y también te toca vivir ese proceso de adaptación, ¿no? Así es. En el que hay que desvelarse, hay que tener las guardias, los horarios, las clases, que se vuelve muy complicado, ¿no? Sobre todo para alguien que está iniciando o tiene el deseo de iniciar en esta formación académica que es la medicina, pero que en tu caso, así como nos los planteaste, era un aliciente, ¿no? Era motivador, la energía, claro. Y yo quiero, eso es lo que me gusta, ¿no? Eso. O yo creo que a veces de una u otra manera, y eso lo hemos visto en muchas carreras, hay jóvenes que te das cuenta que eso es lo que realmente les apasiona, pues,
porque no hay un pretexto, porque no le buscan una traba o un obstáculo, ¿no? O Así un es. reto, sino que realmente es algo que los motiva a estudiar esta carrera. ¿Termina tu proceso formativo en la UAPJO? Ujú. ¿En qué año más o menos? Bueno, antes de eso te comento, yo hice, bueno, los 5 años de la carrera ahí en la UAPJO. Ujú. De ahí hice un año de internado médico. Los médicos en nuestra formación hacemos un año de internado médico. Lo hice en el HGZ1, en la capital de Oaxaca, en el IMSS de Oaxaca. Ujú. El IMSS que está cerca de la terminal de ADO. Ah, bien. Ujú. Ahí hice el año de internado. Y para el año de servicio, en ese entonces ya tenía yo 6 años fuera de Unión. Para el año de servicio, como te dan opciones en todo el estado, decidí buscar una opción cerca de aquí, de la región, para hacer mi año de servicio social. Ajá. Y elegí la comunidad de La Blanca. La Blanca, cerca de Santo Domingo Ingenio. De este lado, ¿sí? Ajá. Ajá. Entonces ahí estuve haciendo mi año de servicio. El año de internado, la verdad, fue muy difícil, muy pesado, pero aprendes demasiado, aprendes mucho, ¿no? Ahí, de cierta forma, pues vas a ir aumentando en conocimiento, sobre todo práctico, ¿no? Para que vayas, realizando pues todo lo que aprendiste de la teoría de la carrera, pero ahora ya en la práctica. Y ya en el año del servicio social aquí en La Blanca, pues la verdad, una experiencia muy bonita, de las mejores experiencias que he tenido, porque ya estás cerca con el paciente, ¿no? Y Y eres tú solo, ¿no? Ya. Sí, órale, véngale. de hecho, en el servicio social, bueno, en ese tiempo se manejaba que en algunas sedes había el médico pasante con el adscrito, o sea, con el encargado de la unidad. Ujú. Pero en mi sede no había médico adscrito, yo era el encargado de todo. Sí. En ese tiempo se hacía programas de oportunidades. Ujú. Ese era el programa que estaba. Ajá, ese programa lo hacían para pues dar un apoyo a la gente, pero nosotros como médicos pasantes dábamos pláticas, ¿sí? Entonces, ahí en ese año, por ejemplo, en las mañanas dábamos consulta, bueno, en mi caso daba consulta, y en las tardes las pláticas, ya sea a jóvenes de secundaria, de prepa, madres embarazadas o madres ya con bebé y adultos mayores. Sí, entonces ese año fue muy bonito porque es lo que le comento a mis alumnos: si tienen la experiencia o la oportunidad de hacer un servicio social donde ellos sean los encargados, es mejor, porque Sí, así te das cuenta de tus limitaciones, los va ¿no? a poner a Y hasta prueba, dónde ¿no? puedes Sí, llegar. sí, Así justo. es. Entonces, estás en La Blanca con tu servicio social. Ajá. Y ahora que recuerdo, tenemos un amigo que también ahí fue a hacer creo que fue su servicio social. Sí, si no me equivoco, pero no lo vamos a mencionar ahorita. Sí, creo que ya sé quién. Sí, ahí estuvo, ¿no? Haciendo Ajá. su servicio social. Sí. Y que precisamente esa oportunidad es como de manera comparada, por decirlo de otra manera, es como cuando te mandan a una escuelita a hacer tu servicio y estás solo. Tu servidor le tocó en un tiempo, en el primer año ya de servicio, ya en trabajo, irse a una escuela unitaria. Y yo cuando platicaba con él, tenía oportunidad, sentíamos casi la misma sensación porque en la escuela unitaria eres el director, el maestro, el intendente, y a mí me tocó ser el que hacía los anuncios en el pueblo. Ajá. Y en ocasiones hasta secretario de la agencia, ¿no? Así de, maestro, ¿usted sabe escribir a máquina? No sé, le digo, pero démela, ya está yo de dedo. Pero sí, esa experiencia sirve porque te pone a prueba, pues. Eso. Yo le digo, ese es el reto más rico, ¿no? Porque si estás en una escuela completa y eres tú solo, pues hay alguien que te va a apoyar o alguien que te va a ayudar, o si cometes un error, alguien te ayuda. Pero estando solo, es realmente, pues es una prueba de fuego, le digo, ¿no? Entonces, pasa tu servicio social en La Blanca y luego. De ahí ya se hace el trámite de titulación y todo. Ya por el 2011, a principios del 2011, me entregan mi título. Uh-huh. Y de ahí, pues, le comento a mis papás la necesidad de querer hacer una especialidad. Ok. Ya de ahí me voy a la Ciudad de México a realizar un curso de preparación para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Uh-huh. Así se llama, el ENARM, ¿no? Uh-huh. Entonces, voy al Hospital General de México a hacer un curso y posteriormente presento el examen para la especialidad y ya quedo para hacer medicina integrada. En medicina integrada nos enfocamos a los pacientes crónicos, diabetes, hipertensión, todo lo que tenga que ver con pacientes crónicos. Y de ahí elijo la sede y elegí la sede en Jalapa, Veracruz. Ahí estuve haciendo la especialidad 2 años por parte de la Universidad Veracruzana.
igual ya nos comentas un poquito, pero de manera un poquito más amplia, ¿qué Sí. diferencia tiene la medicina integrada con otras especialidades? Bueno, fíjate que sobre todo con medicina interna, porque luego la comparan mucho con medicina interna. Ajá. Medicina interna, como su nombre lo dice, ve los órganos internos, ¿no? Ujú. O sea, de manera general, por así decirlo. Riñón, pulmones, cerebro, todo lo que, los órganos internos importantes. Y medicina integrada lo que hace es que, aparte de que ves el padecimiento crónico, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, triglicéridos altos, colesterol alto, también te enfocas en todo lo que está alrededor del paciente. O sea, la medicina integrada se centra en el paciente, no solo en la enfermedad, sino en el paciente. Es decir, vamos a poner un caso, ¿no? Supongamos que este paciente es diabético y descontrolado y vino a su consulta. Entonces, de mí va a ser brindarle una atención integral, pero ¿cómo voy a hacer eso? No solamente le voy a brindar el tratamiento que él necesita, sino primero saber si el paciente tiene la economía para conseguir ese medicamento. Segundo, es un paciente que vive con su familia, tiene una red de apoyo, es viudo, es un adulto mayor, hay alguien que esté a su cargo, hay un familiar responsable, o sea, todo eso tengo que ver. Y también comorbilidades, porque no me puedo enfocar nada más, el paciente viene por su diabetes descontrolado, pero también sufre de colesterol. O sea, no puedo dejar eso a un lado, tengo que enfocarme en todos los aspectos. Entonces, Ujú. precisamente como su nombre lo indica, es un enfoque más integral. Eso, así es, Ok, no nada más es la cuestión de la salud, sino que eso, también el entorno. así es. Bien, perfecto. Ahora sí ya, al menos de mi parte, creo que queda más claro. Sí, Porque sí, te sí. digo que en el rastreo que hacemos, digo, medicina integrada y que Sí, sí, tiene sí. que ver con el tema de las otras especialidades, ¿no? Es interesante, realmente es muy, muy grato que nos lo expliquen de esa manera tan, Sí, sí, sí. tan, tan concreta, ¿no? Ahora, en tu paso por la especialidad, en este caso en la UV, ¿qué te deja? Desde las experiencias, desde el aprendizaje y sobre todo teniendo como una comparación de haber ya estudiado en la UAPJO y en la UV. O sea, sabemos de qué es la especialidad, ¿no? Sí, Un sí. poco más complejo también, pero ¿notas alguna diferencia, algún cambio en la cuestión formativa, los docentes, no sé? Sí, claro. Bueno, de hecho, si comparamos los años de residencia con el internado médico, donde también estás en hospital, Ujú. pues en el internado todavía somos alumnos, ¿no? Sí, No tenemos todavía un título, ¿no? internos, dicen, ¿no? Ajá, sí, somos médicos internos de pregrado. Pero ya cuando haces la residencia, pues ya tú ya tienes tu título previo, entonces la responsabilidad es mayor, Sí. ¿no? Entonces tienes que estar haciendo guardias. Había días también que teníamos destinado a la academia, o sea, día académico, de repasar casos, artículos. Entonces, realmente la formación ahí en la UV, ahí en el hospital, eh, fue muy completo, muy bonito. De hecho, el hospital donde yo lo hice es el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón, así se llama. Es el hospital de la Secretaría de Salud de los Servicios de Salud de Veracruz, de ahí de Jalapa, Veracruz. Un hospital muy bonito, muy antiguo, muy céntrico, ¿sí? Uno de los primeros hospitales de ahí de Jalapa. Entonces, realmente, fíjate que cuando yo tenía la oportunidad de elegir la sede, estuve investigando a qué lugar quiero irme, porque ya había pasado el examen, pero te dan la opción de elegir. Entonces estuve investigando y habían 3 lugares que me llamaban mucho la atención, uno en Mérida, el otro en Querétaro y el otro en Jalapa. Pero todos hablaban muy bien de esas 3 sedes. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Porque como que me llama la atención las 3 sedes, ¿cuál elegir, no? Y de hecho las 3 pues están retiradas, ¿no? Las 3 están retiradas. Entonces, al menos de aquí del Istmo, están un poco retiradas a 12 horas, ¿no? O más. Entonces lo que hice fue, voy a checar la distancia, ¿no? ¿Cuál es el que queda un poquito más cerca? Y le quedaba más cerca era Jalapa. Y fíjate que yo creo que, no sé si es el destino o Dios, pero creo que fue la mejor sede para que yo hiciera ahí la especialidad. Aparte del hospital, la ciudad de Jalapa es una ciudad muy bonita. Sí, sí. Es una ciudad Está muy bonita. bonita, ¿ok? Entonces, realmente aprendí mucho ahí. Como te comenté hace rato, nos centramos mucho en el paciente. Entonces, ahí me dio otra perspectiva diferente que yo venía como médico general, ¿no? Entonces, como médico general muchas veces decimos, bueno, ¿qué es lo que lo aqueja? Y nada más nos centramos en eso. Pero no, el paciente pues debe manejarse de forma holística, de forma integral, ¿no? Sí, como te decía hace rato,
¿qué caso tiene que yo le dé el tratamiento más caro que salió apenas si el paciente no cuenta con los recursos económicos para comprarlo? O si nada más compra una caja pero ya no compra las demás. Continúa. Entonces realmente hay que valorar todo eso. Y también fíjate que eso le comento mucho a mis alumnos. Siempre hay que ver todo eso, todo lo que está alrededor del paciente, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que sea un paciente que vive solo a que sea un paciente que está con su familia, Sí. ¿no? Un adulto mayor que tal vez ya es viudo, ¿no? Que vive solo, que nada más sus hijos van de repente a verlos, a que vivan sus hijos ahí con él. O sea, todo eso repercute, ¿no? Porque también otra cosa que nosotros, pues, le tomamos prioridad es la salud mental, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un paciente diabético, descontrolado, no sé, viudo, soltero, o que tuvo una pérdida o un duelo, pues emocionalmente eso va a repercutir en su salud también. Sí, de una otra manera sí. Sí. Es inevitable. Entonces, realmente hay que valorar todo eso, ¿no? Si tiene depresión, si tiene ansiedad o, o si tiene algo más. No solo enfocarnos en el padecimiento por el que viene a consulta, sino enfocarnos en todo su alrededor. Y bueno, ya regresando a lo de la especialidad, ya cuando terminé la especialidad, fíjate que hubo la oportunidad de poder quedarme ahí en Jalapa. Pero como yo ya venía, pues estando muchos años fuera de casa, desde el 2000, desde que tenía 17 años me fui de casa y nada más venía en vacaciones, entonces dije, no, Ya. ahora es el momento ya de regresar al pueblo, ¿no? Y de cierta forma, pues, estar al pendiente también de mi familia y pues convivir con el pueblo, ¿no? Con las personas, con los que convivimos siempre en el día a día, porque no es lo mismo ser médico y estar trabajando en un lugar retirado, allá estar en tu pueblo, ¿no? Sí, y luego pasa, eso es muy común, ¿no? Hay personas que quizás después de estudiar fuera ya no regresan, ¿no? Eso. Se quedan. Pero sí hemos visto la experiencia de los que regresan y precisamente buscan desarrollarse de manera profesional, ¿no? Que es tu caso muy particular. Una vez llegando a Unión Hidalgo, después de todo ese proceso formativo, ¿qué retos crees que se enfrenta el ejercicio de la medicina aquí en el contexto que tenemos, pues, ¿no? Que no es rural en su totalidad, pero tampoco es urbano completamente, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Que, desde la cuestión de la salud pública también, ¿qué demandas hay? ¿Cómo lo vives ya en esta parte en donde ya eres ya el profesional de la medicina? Bueno, fíjate que aquí en la región del Istmo tenemos muchas peculiaridades que pues van a desembocar en nuestra salud, ¿no? Una de ellas es que, eh, sin que suene despectivo, pero tenemos poca cultura en salud, ¿no? No tenemos mucha cultura en prevención, sobre todo. En prevención, en prevenir enfermedades, en prevenir algo que se pueda complicar. Realmente aquí en el Istmo, Ajá. en la región del Istmo, vivimos en un ambiente obesogénico. O sea, todo lo que nos rodea, todo lo que comemos, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que se vende, fomenta a que tengamos obesidad. Sí. Y ese es uno de los principales temas de salud pública, sobre todo aquí en la región, que necesita atacarse. Si te das cuenta, bueno, hablo en mi caso, yo tenía compañeros que eran... que tenían cierto grado de sobrepeso cuando éramos pequeños. Incluso yo también tuve sobrepeso. Y culturalmente eso estaba bien aceptado. Sí, claro. Tener sobrepeso, ¿no? Si ves a un niño cachetoncito, con sobrepeso, pues Está sano, para ellos ¿no? está sano, ¿no? Sobre todo antes, ¿no? Se veía Sí, mucho sí, eso para la antes. cultura. Y creo que es un punto donde debemos atacar porque nosotros no nada más debemos incidir en los adultos, sino desde la niñez, ¿no? Y considero que hay pocos programas de salud pública o estrategias de salud que se enfocan en la niñez, sobre todo en el tema de la obesidad, ¿no? Sí. Prevenir, porque si no podemos generalizar, pero si un niño tiene sobrepeso u obesidad, si no se cuida, muy seguramente en su etapa de adulto va a tener sobrepeso u obesidad. Porque creció formado en esa, Así es, en esa ¿no? concepción de la alimentación, de la nutrición, ¿no? Y sobre todo ahorita con las redes, la televisión y todo, hay un bombardeo de consumo excesivo de alimentos chatarra. Sí. ¿Sí? Aunque ya digamos que los programas para prevenir eso o para combatir eso ya crearon los sellos
de advertencia, ¿no? ¿no? Que dice alto en Eso es calorías, sodio. en sodio, en azúcares, carbohidratos, pero realmente, ¿qué tanto ha impactado eso, no? No se ha visto todavía algún estudio formal, o hay muy poco sobre ello, ¿no? Sí, hay muy pocos datos sobre eso. Posiblemente Sí hay. sí ha disminuido, pero tal vez no con el impacto necesario, ¿no? Entonces, yo siempre he considerado o siempre considero que combatir eso aquí en la región, la obesidad, es un tema prioritario, es un Sí. tema importante y considero que atacarlo desde la niñez es lo mejor. Sí, porque precisamente, igual son ideas culturales, ¿no? Que se tienen de que es que ya grande ya no aprende, dicen, ¿no? ¿No? O el que, no, es que ya grande no va a entender, dice. Entonces creo que precisamente en esa etapa de la prevención es mejor si se educa o se forma desde los niños, ¿no? Eh, Ahora que lo traes a colación y también tenemos un poquito de contenido en ese tema, en las escuelas ya se inició el tema de la prohibición de alimentos chatarra, ¿no? Sí, sí, sí. Es una campaña al final de cuentas. Aunque yo a veces platicando con algunos amigos digo, no deja de ser más que otro trabajo más para el maestro, pues, ¿no? Ahora ya es policía de a ver si hay sabritas o no en las escuelas. Pero no dejan de ser esfuerzos, ¿no? El tema del etiquetado frontal, que surge creo que también en un poquito paralelo a la pandemia. Así es. Creo que ahí se inicia. Que en otros países ya había iniciado también anteriormente, hace muchos años. No dejan de ser esfuerzos positivos, plausibles, pero desde mi perspectiva creo que son a veces aislados, ¿no? Porque aquí hay etiquetado frontal, pero no formamos en esta cuestión. Eso. Ahora sí eliminamos, pero dejamos, todavía no estamos formando, pues. Y al final de cuentas es necesario en las escuelas, que es la etapa que abarca gran parte del grueso de la población infantil, tener a especialistas, ¿no? Porque hay que reconocerlo. Nosotros como maestros, los que somos de maestros de pie, le decimos de educación básica, podremos tener las nociones, podremos tener el conocimiento, la información, los materiales que orientan la secretaría, pero nada como aquello que nos lo puede dar un especialista del área, pues. Así es. Porque también a veces como maestros, y esto hay que reconocerlo y decirlo, porque en ocasiones hasta hemos bromeado con ello, y decimos, doy mi clase de vida saludable y afuera estoy con mi coca, ¿no? Entonces, pues para los alumnos representamos también de una u otra manera un modelo. Eso. Y Sí, decimos, oye, me está así diciendo es. que no coma esto, pero él sí lo está comiendo, ¿no? Entonces, si llega un especialista que conoce, que tiene los datos eh, más reales, no sé, yo creo que la formación también, Sí, sí. pues es más creíble, ¿no? Así es, sobre todo incidir en las etapas de preescolar y primaria. Eso, ahí está la Sobre base, todo sí, eso, sí. ¿no? Y yo creo también mucho en que pues lo dice el lema, ¿no? La educación es el arma, patrón. O sea, sí, pero hay que dotar de buenas armas también, ¿no? Y entonces yo creo que, o al menos, si no las armas, sí a los especialistas en esas áreas para que nos apoyen, porque, repito, desafortunadamente de los últimos años para acá, en la SEP han existido muchas dinámicas, muchos programas, acciones le llaman ellos, pero recaen en los maestros, pues, ¿no? Salud mental en las escuelas, los maestros. Espérate, tampoco es que estemos bien, ¿no? El desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿quiénes? Los maestros. Creo que es un especialista el que tiene que dar. Eso sí. Y no es que no quiera decir con esto que los maestros no podamos, maestras y maestros no podamos, pero no tenemos la formación, Así es. ¿no? Y desafortunadamente todo lo que tendríamos que hacer sería pues quedar en una cuestión de comentarios nada más, pues no con la certeza que implica dar una formación de ese tipo de información que es necesaria. Y eso también lo hemos comentado y qué bueno que tú lo dijiste. Desafortunadamente en el Istmo estamos expuestos a un sinfín o sea, y no es queja, ¿no? De alimentación que va a orillar precisamente a desarrollar sobrepeso y obesidad. Y que así ha sido desde hace muchos años, ¿no? Yo he escuchado a las abuelas y los abuelos que me decían, pero si eso comí toda mi vida, ¿no? Ajá. Y decimos, sí, pero pues ahorita las consecuencias las estamos pagando las generaciones de nietos, bisnietos, por la alimentación que se daba. Y no es tanto, y algunos decían, es que no es tanto lo que se come, sino la cantidad que se come. Eso. Pues, también tiene razón, ¿no? Pero desafortunadamente las consecuencias se viven hoy en día con los altos índices de sobrepeso, de obesidad, del tema de la diabetes. Somos, creo que de los países que ocupamos primeros lugares, ¿no? Sí. En obesidad infantil creo que somos entre el top 3 casi. Sí, estamos ello, en el ¿no? segundo lugar. Fíjate que comentando sobre los alimentos de nuestros abuelos y los antepasados,
ellos tal vez sí comían alimentos ricos en carbohidrato, posiblemente no alimentos con masa, que es lo que más se que era ocupa. lo que- Pero en esa época no habían tantos alimentos procesados o ultraprocesados, ¿no? Justo, sí. Entonces a nosotros ya nos tocó más esa época. Sí. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo que se consume más? Y no estoy en contra de esos negocios, ¿no? No. Alimentos embutidos, ¿no? Hot dogs, hamburguesas, alimentos enlatados, o realmente los alimentos fritos que se venden, ¿no? Sí, sí. O algunas botanas también que son fritas, ¿no? Que Sí. son sabrosas, ¿no? Y se pueden consumir. No es que tengamos un no rotundo que no se consuma. Sí, no es como satanizarlo, ¿no? Ajá, simplemente moderar el consumo, ¿no? Es como les digo a mis pacientes, ¿no? Y siempre les pongo un ejemplo así muy exagerado. Porque también, hasta para eso, fíjate, nosotros no podemos quitar los alimentos de golpe. O sea, no le puedo decir yo al paciente, ya no va a consumir nunca más empanadas o ya no va a consumir nunca más ningún tamal, porque obviamente no lo va a hacer. Sí. Imagínate toda su vida con Sí, ese no, tipo de alimentos, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Vamos a bajarle la porción, Ujú. ¿ok? Entonces, siempre les pongo un ejemplo así exagerado, ¿no? Usted está acostumbrado a cenar 3 tamales, ¿no? Pero ya a partir de ahora le va a bajar a la porción. Entonces, si tiene mucho antojo de comer tamal, entonces se come nada más una porción del tamal. Cumplió su antojo, pero no comió toda la porción que normalmente se acostumbraba. Porque si yo le digo, ya nunca más va a volver a comer tamal, ¿qué me va a decir el paciente? O sea, ya no va a continuar, ya no va a regresar al consultorio. Es algo que prácticamente ya lo tiene, pues ya de por vida, ¿no? Sí, no, y tienes razón, porque hemos platicado mucho también, y no solo de eso, sino otras cosas, fenómenos que vimos en la escuela, por ejemplo, lo de los dulces, ¿no? Uh-huh. Yo platicaba con niños precisamente, que son los que se sienten más afectados, ¿no? Por el tema de los dulces, pero le digo, es que desafortunadamente ahorita ya no son acciones emergentes, pues, de que es que estamos en tal y hay que quedar bien con tal organismo o ante el comentario de la sociedad y prohibido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nunca tuvimos una etapa de regulación. Eso. Porque la prevención y la regulación yo creo que es más factible para una sociedad como la nuestra, ¿no? Veo en el caso de las drogas, ¿no? Nunca hemos vivido una etapa de regularización o de regulación de las drogas, ¿no? Siempre se prohíbe y ya no. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que se haga de manera clandestina, que se venda en sitios... Hasta mayor consumo. Y hasta es más peligroso, uh-huh. pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo tengo una idea muy particular sobre el tema de los abortos, por ejemplo, ¿no? Si lo prohíben, de alguna otra manera se van a dar y van a ser en escenarios más clandestinos, en lugares en donde con mayor riesgo. Mayor riesgo para la salud. Entonces termina siendo, la consecuencia es más grave, ¿no? Sí, sí. Entonces, en el tema de esto de la regulación sí es importante porque también, de una u otra manera, cuando te prohíben algo, mentalmente también te genera... Eso sí. Te genera algunos problemas ahí. Entonces, si vamos regulando o vamos prohibiendo ciertos mecanismos en cuanto a la alimentación, pues yo creo que de una u otra manera no satanizamos también la comida. Y luego, por ejemplo, pones el caso de los tamales, pongo a pensar, fallece tu compadre, pasa 9 días, 40 días, al ratito el vecino, y ahí lo vas a tener cerca, pues. Sí, sí. Hay que aprender a convivir con todas esas cuestiones y creo que es precisamente la salida más viable, ¿no? Y fíjate que, bueno, aprovechando, ligado a esto está la actividad física, ¿eh? Eso, ellos antes hacían más, caminaban más, ¿no? Caminaban más. Fíjate que cuando regresé, bueno, un comentario, fíjate que cuando regresé a vivir aquí a Unión, ya estaban los mototaxis, ya. Sí, ya. Y recuerdo muy bien que en la red social veía que ponían, si mandaban algo, más tanto del mototaxi. Pero fíjate que yo recuerdo que nuestros abuelos o nuestros padres cuando hacían alguna compra o ellos vendían algo, ya en el precio ya incluían ya venía lo pues, del envío, ¿no? Envío. Entonces, creo que ese famoso envío es como un arma de doble filo porque ya nadie camina, ¿no? Yo he notado personas que para 2 cuadras, para trasladarse a 2 cuadras, toman mototaxi. Entonces yo creo que realmente hay que evitar ese tipo de, pues,
de decisión de ir en la moto precisamente, ¿no? Imagínate, yo recuerdo cuando estaba yo chico, porque antes vivíamos por la secundaria técnica, por la casa de mi abuelito Juan Turo. Ah, sí. Por ahí vivíamos. Entonces yo recuerdo que para venir a la escuela primaria caminaba desde allá. Y no solamente yo, todos los niños que vivíamos en esa zona caminábamos desde allá. Sin queja, ¿no? Desde la orilla del pueblo hasta la Benito Juárez. Al centro. ¿Sí? Sí. Y de ahí de regreso, o si venían por ellos, a veces venían los papás, pero caminando igual. O en bicicleta, ¿no? Pero realmente hemos perdido por tantas mejorías en el ámbito urbano, hemos perdido esa capacidad de caminar. Sí, y la actividad física es muy importante. Sí. Hay una guía de práctica clínica, que es un documento que nos rige a los médicos aquí en México, o nos orienta a cuestiones de salud, que nos dice que debemos caminar o hacer actividad física 150 minutos mínimo a la semana. O sea que serían 30 minutos de lunes a viernes, por poner un ejemplo, mínimo. Pero realmente si hacemos, una introspección, ¿qué realmente de actividad física hacemos? ¿No? ¿Realmente tomamos un tiempo para hacer la actividad física? Porque luego pensamos, es que yo camino mucho en la casa, voy de un lugar a otro y ya hice mis 30 minutos. No, tus 30 minutos tienes que enfocarte a caminar nada más. Sí, o lo que hagas, o a correr, o lo que hagas, ¿no? O sea, enfocarte en eso, no estar haciendo otras cosas, es darte un espacio específico para eso, ¿no? Sí, porque en casa puedes que barras 5 minutos y te sientas, ¿no? Eso. Entonces ya no es efectivo los 30 minutos realmente como Entonces, tal. Realmente para hacer, digamos que un tratamiento o una atención completa, es la alimentación y la actividad física. Sí. O sea, eso es de ley, siempre. Porque si yo quiero cambiar nada más mi hábito alimenticio, pero no hago actividad física, pues no va a influir en mucho, ¿no? No resultado. No, y sí llaman la atención. Yo también tengo muchos amigos que son mototaxistas y quiero que sepan que no nos caen mal, al contrario. Pero precisamente, por ejemplo, en la secundaria nosotros igual, de aquí salíamos a la Federal, por ejemplo, y caminando. Porque también ya en el proceso de, no sé si recuerdo, en segundo o tercer año, fue cuando inició el autobús. Y no lo ocupábamos, pues decían, no, pues es otra ruta, sí, ¿no? Entonces la técnica sigue igual, tiene con su autobús, pero todos caminábamos. Sí, o si no, también me acuerdo que del Cobao a veces tardaba el transporte en pasar, claro, y nos veníamos caminando desde el Cobao hasta la entrada del pueblo. Sí, pues y era normal, le digo, no, nadie se quejaba. Y desafortunadamente en esta comodidad también que hay del confort, de mejor pago, pero también creo que hace poco ya se dio la alza a los costos de los viajes. Ajá. Y no sé, ¿no? En términos de pensar que también les vaya bien, que tanta gente sigue ocupando el servicio, pues, ¿no? Porque pues también ya es costoso. A veces yo pensaba también de que una decisión va trayendo otras cosas y es muy complicado. Y yo en esa ocasión cuando me enteré que habían subido y decía, bueno, hay familias que tienen 2, 3 hijos que van a secundaria, prepa, esa familia va a decir, pues mejor nos compramos una moto o una motocicleta de 2 ruedas. Pero también hoy en día como que los jóvenes y el tema de la motocicleta es, híjole, no sé, complicado, ¿no? En el tema de que... Un tema delicado. Sí, la responsabilidad, la seguridad y la edad también, pues, ¿no? El hecho de sentirse con esa libertad y tener un medio de transporte. Y yo insisto, pues, si el carro es peligroso, imagínate una motocicleta, ¿no? Una motoneta. Lo que pasa es que a esa edad, en los jóvenes sobre todo, hay ciertas zonas de los lóbulos en el cerebro que no se han madurado. Entonces ellos no miden el riesgo. Sí. Pero no, de cierta forma es hasta algo fisiológico, pues. O sea, ellos no miden el riesgo porque todavía no tienen su etapa adulta, no, su cerebro no está completo en su madurez, por así decirlo, ¿no? Integralmente no se han desarrollado, no han tenido experiencias también que les haya permitido decir, bueno, esto ya, aquí hay una... me acuerdo que en el plan anterior... en la primaria enseñábamos a los niños situaciones de riesgo, decía. Eso. Ese era el nombre, situación de riesgo. Entonces, era algo que podía hacer. Sí, te ayuda a prevenir. Sí, a prevenir. Era con esa intención del enfoque de la materia, que la asignatura que lo tenía. Antes, cuando eran por asignaturas, formación cívica venía. Entonces, sí, y a través de ejemplos ibas dando en los que ellos pudieran quizás desarrollar ese tema, ¿no? Pero, pues hoy en día, con las cuestiones que han pasado en el pueblo, pues sí, no sé qué tan viable sea que cada familia tenga su propia motocicleta para trasladarse, pero sí, yo he visto que cada vez se camina menos, también sin generalizar, porque
nosotros los que hemos estado más tiempo en Unión, de repente nos dimos cuenta que se dio el boom del gimnasio, Ajá. ¿no? Que no había, o sea, cuando Sí. éramos más jóvenes, ¿qué te ibas a imaginar? Y sí había como que algunos espacios, no como los que hay hoy en día, con el tema de la equipación y la captación de personas que asisten, o miembros le llaman ellos, pero sí también hay cierto sector de la población, sobre todo jóvenes y algunos adultos, que asisten. Eso es bueno, Eso es fíjate. bueno, Eso sí, es bueno sí. porque ¿qué hubiera pasado si en nuestra época hubiera existido esa cultura del ejercicio? Sí, hubiera sido. Tal vez Muchos muchos de nosotros tuviéramos pues una vida un poco más saludable, ¿no? Sí, claro, Sí, viendo a otros, sí, ¿no? porque eso se Se contagia. contagia Eso bastante, se sí. contagia. Y sobre todo en esa etapa, ¿no? En la Sí. juventud. Si ves a tu compañero que está haciendo ejercicio, lo ves que de cierta forma pues se ve bien, luce mejor y de cierta forma hasta el estado emocional, repercute Sí, en el estado emocional. bastante. Entonces, eso es bueno, eso es muy bueno, eso es algo para mejora, ¿no? Sí, Sí. hace poco vimos aquí de un gimnasio que organizó en las fechas de su aniversario, organizó una carrera de 5 kilómetros, ¿no? Entonces voy bien, digo, qué genial, y les digo, pues ojalá y se repita, hagan carreras de diciembre o carreras Sí, de el Día del Amor y la Amistad, porque ya ese es el pretexto, pues, ¿no? así De que vamos es. a participar y nos preparamos y corremos. Fomentan el ejercicio y con eso la salud. Sí, bastante. Entonces, esa parte, pues, de una otra manera también habría que destacarlo, ¿no? Porque también luego cuando nos escuchen no van a decir, nada, es que Unión es gente que no camina. Y no queremos que se queden con esa percepción también, ¿no? Entonces, retomando con lo que teníamos preparado, llega un momento en el que decides fundar tu consultorio. Sí, ¿Cómo se da esto? ¿Cuáles son los motivos? ¿En qué momento te animas, no? ¿Cuál es el bueno, sobre todo contexto? porque en ese tiempo, pues mis papás estaban vivos y me motivaron, ¿no? Me motivaron a que ya era momento de poner un consultorio. Ujú. Ya lo que hicimos ahí fue una adaptación en unos cuartos. Los adaptamos para tener un espacio de una sala de espera, Ujú. una pequeña farmacia y al fondo, pues el consultorio, ¿no? Entonces, le pusimos consultorio Santísima Virgen de Juquila porque, pues la verdad, somos de cierta forma muy devotos a la Virgen. Sí. De hecho, antes cuando yo estudiaba en la carrera, cada año íbamos al santuario de la Virgen de Juquila. Y ya a raíz de eso, pues poquito a poco me empecé a hacer de pacientes. Hubo un punto clave ahí en el proceso del tiempo del consultorio cuando fue el terremoto, porque fue en Sí, ese mismo año que aperturé el consultorio. el 17. Ajá, en 2017. Yo lo aperturé en marzo, si mal no recuerdo, del 13 de marzo del 2017 el consultorio y después, a los pocos meses, llegó el terremoto, ¿no? Una situación muy 6 lamentable. meses. Casi. Sí, ajá, sí, muy lamentable lo del terremoto. Llegaron pacientes en esa noche, llegaron pacientes, llegó gente al consultorio, los atendí, obviamente sin ningún costo, dando mi granito de arena, ¿no? Sí, Porque en ese momento, pues, era una situación muy trágica, ¿no? No solo para el pueblo, sino para toda la región. Recuerdo que llegó un vecino, un adulto mayor, que pues en esas fechas hacía mucho calor. Entonces estaba durmiendo pues con sus calzoncillos, ¿no? Ajá. Y el abuelito pues en el afán de querer regresar por su ropa, que le cae una teja. Le cae una teja encima de la nariz y se le desprende toda esta parte, toda la piel se le desprende. Se le cae. Me imagino que con el impacto de la teja. En el ángulo que Ajá, cayó, se le desprendió todo el tejido, toda la piel y venía, pues venía sosteniéndolo, ¿no? Entonces ya le coloqué unos puntos y todo. Y así llegaron varios pacientes. El detalle es que llegó un momento en que pues yo no tenía tanto material porque pues no te esperas una situación de esa dimensión, ¿no? Entonces ya lo último estuve mandándolos al centro de salud. Recuerdo bien un último paciente que llegó. Ya era más tarde, ya era en la madrugada, ya tarde. Llegó con una lesión en la parte de la cabeza, pero era como una lesión lineal. Uh-huh. O sea, era una línea como tal en la parte superior de la cabeza. Y quiero pensar, yo no le pregunté detalles, pero quiero pensar que fue como con algún material tipo lámina. Quiero pensar que tal vez como alguna lámina que le haya caído y en esta parte se le desprendió la piel
se le desprendió la piel. Lo que alcancé a ver fue que el hueso estaba intacto, pero la piel se desprendió, venía él sosteniendo la piel de la cabeza. Entonces lo que hice, como ya no tenía nada de material para ayudarlo y la lesión era muy grande, lo vendé y le dije que fuera al centro de salud, ¿no? Para ver si lo Sí, podía había. atender, si había más recursos ahí. Pero sí, ese fue un punto importante, lo recuerdo porque te digo que era el primer año que había abierto el consultorio. Y ya de ahí, pues ya me empecé a hacer de más pacientes y todo. Fíjate que en esa ocasión mandaron muchísimo apoyo, mandaron mucho apoyo, me contactaron, mandaron medicamentos, otros insumos como alcohol, vendas, incluso enviaron ropa, gente de Veracruz, de Tuxtepec, de la Ciudad de Sí, México, sí, hubo mucho. hubo mucho apoyo. Gracias a Dios que como tenía conocidos ya en el área de la salud, me contactaron y ya a través de ellos, pues yo se los daba a los pacientes, que era lo que hacía. Ya pasando la fecha del temblor, ¿qué era lo que hacía? Hacía días de consulta gratuita, Ajá, sí, ¿no? sí. Ya lo publicaba por las redes y ya llegaban los pacientes, los atendía, obviamente todo gratuito, sin costo, no se cobraba nada de la consulta ni nada de los insumos, todo era gratuito. Y les daba su tratamiento y les daba lo que había, ¿no? Si había bote de alcohol, regalaba un bote de alcohol, si había bote de agua oxigenada. Incluso hubo una vez en donde hice donación de latas de leche a las madres de familia que lo necesitaran, que tenían bebés, porque también me llegaron muchas latas de leche. La verdad, traté de apoyar hasta donde pude, porque Ujú. pues de eso se trata, Sí, ¿no? cuando es una situación Sí, así. poner tu granito de arena. Es lo que siempre les digo a mis alumnos. Eh, como médicos, obviamente como médicos eres un profesionista, ¿no? Y necesitas que tu trabajo sea retribuido. Pero asimismo tú como médico, si quieres apoyar de manera desinteresada, lo puedes hacer. Claro. Lo puedes hacer porque es una profesión que se presta para eso. Si te nace condonarle una consulta a alguien de escasos recursos, lo puedes hacer, ¿sí? Y no es para que lo andes comentando, pero, Sí, o porque sea, y eso lo hemos visto cuando haces algo y lo exhibes, lo subes, realmente no querías ayudar, pues, ¿no? eso. Querías darte Sí, publicidad un poquito, ¿no? O reconocimiento. entonces, es lo que les digo, si ellos tal vez en algún momento de su vida van a atender a alguien que no tiene los recursos necesarios, porque tú como médico lo detectas, Sí. detectas cuál es el paciente realmente que está en condiciones precarias, ¿no? De salud, económico, etcétera. Y si tú como médico quieres condonar eso, esa consulta o esos medicamentos, lo puedes hacer. O sea, se vale, está permitido. Sí. Este, entonces, es lo que te comento. Puse mi granito de arena hasta donde pude. Y cada mes prácticamente estuve haciendo días de consulta gratuita, incluso hasta enero, creo que del 2018 todavía seguía yo haciendo. Destinaba un día especial para ese tipo de consultas hasta que poco a poco se fueron acabando los insumos. Sí, claro. Y, y eso habla precisamente de la cuestión integral que platicamos hace rato, ¿no? De eso, Porque precisamente cuando se trabaja, eh, esta parte profesional no deslinda la parte del sentido humano. así ¿No? es. Yo de manera particular te comento, bueno, inicié un diplomado de lectura, ¿no? Sí, Lo inicié y una de las tareas dijeron, no, hay que hacer este trabajo, replicarlo con niños, ¿no? Y yo por alguna cuestión administrativa no tengo trabajo frente a niños, pero sí estoy en una oficina. Entonces digo, pues, ¿y ahora cómo le hago si no tengo alumnos, no? Para los que tienen un saloncito con niños es fácil. Y dije, bueno, y ahora pues a echar mano de vecinos, sobrinitos. Y dije, pues vamos a ponerlo en redes a ver quién quiere. Entonces hago sesiones de lectura. Trato de que sean una vez por semana, ¿no? Y desafortunadamente creo que por las cosas que vivimos como sociedad, cuando empecé a difundirlo, todos era, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuál es el costo? Y yo, no tiene es leer, ¿no? O sea, no tiene más que manden al niño o la niña que venga y lea y todo, pero es que ¿cuánto vas a cobrar? No, pues es que no cobro. Y es más, los libros, llévenselo. Nosotros sabemos que por experiencia, o al menos los que hemos leído, somos lectores, que si prestamos un libro y no llega, es mejor que no llegue, pues, ¿no? Pues sabemos que libro prestado es libro que no se regresa. Entonces yo creo que de esa parte también nuestra retribución es ayudarles a leer, pues, o darles otras estrategias de lectura, sobre todo que la lectura también como un trabajo de nuestra labor hemos quedado mucho a deber, ¿no? Hay muchos así problemas de es. lectura a nivel nacional
y obviamente el foco está en los niños más pequeños. Si enseñas a leer bien, cuando sea un adulto o un adolescente le va a gustar la lectura. Entonces, esa parte del sentido humano y esa calidad humana que se brinda, sobre todo en situaciones emergentes, en una cuestión de emergencia, ¿no? Por la naturaleza, pero también se replica hasta donde tenemos ahí el rastreo en la cuestión de la pandemia, ¿no? Porque Sí, 2 años después medio estamos sí. saliendo de ese tema del terremoto que para los que nos escuchan y quizá no solamente en la cuestión regional, sino en otra área del país, en el 2017 el Istmo vivió en septiembre de manera muy específica, el 7, eh, el sismo, ¿no? Fue muy, muy, muy conocido. Y luego tiene otras réplicas, creo que el 19 más o menos por ahí, pero que a la región sí le afectó bastante, ¿no? Y que cambió muchas cosas. Hace día platicaba con una ingeniera también, sí creo que es ingeniera, de que también vino a cambiar los modos de construcción, ¿no? Eso. O sea, cambió también las normas, los lineamientos y digo, wow, o sea, eso también lleva mucho de aprendizaje, ¿no? Y que tú ya lo mencionas, ¿no? Que de una otra manera eso es algo que intentas transmitir también desde ahora tu rol como docente. Sí, mira, te comento, ya después del terremoto, yo creo que tal vez ciertas personas vieron lo que estaba yo haciendo. Me invitaron a formar parte de la subdirección de una unidad del ISSSTE en Salina Cruz. Ahí estuve como subdirector médico, estuve ahí casi como 1 año y medio. Mm, Posteriormente a eso, empecé una maestría en Administración de Servicios de Salud. bien. ¿Motivado por eso? ¿O Motivado ya por tenías eso ahí como que la... y porque fíjate que también en la misma especialidad nos dan ese enfoque de que como médico o especialista en medicina integrada eh, puedes ver la parte clínica, pero también la parte administrativa, Es otra ¿no? área, ¿no? Que de hecho, fíjate que voy a hacer un paréntesis ahí, para hacer mención de esto. Mucha gente piensa, o mucha gente que no conoce de la salud, piensa que un médico nada más se puede dedicar al área clínica, o sea, a dar consultas, ¿no? Pero yo le digo a mis estudiantes, un buen médico, o sea, un médico que cumpla con ciertos criterios, debe ser un médico que dé consultas, o sea, tenga la parte clínica, también debe hacer investigación, ¿okay? Participar en trabajos de investigación, ya sea que él mismo lo investigue o como asesor, o sea, involucrarte en lo que puedas en el área de la investigación. Y la otra parte es la parte administrativa, ¿no? Entonces, realmente un médico tiene esas opciones, pues, ¿no? Sí, sí. Un médico no se puede limitar nada más La consulta. a la consulta. Es clínica, parte administrativa o docencia. La investigación. ¿No? La investigación, exacto. Y ya terminando la maestría, esa maestría lo hice en una universidad que se llama Instituto Universitario Veracruzano. Ya terminando la maestría, ya empiezo con la docencia, ¿no? Sí. Ya empiezo con la docencia y ahorita ya llevo aproximadamente, yo creo que ya voy para 7 años más o menos como docente. Docente. Sí, Oh, sí. Y también pues, este dato de la docencia digamos que me llamó la atención porque también en la especialidad, conforme vas avanzando de rango, tienes a médicos de menor grado también que están en formación bajo tu responsabilidad, uh-huh. ¿no? Preparar temas, hacer las historias clínicas, los ingresos. Entonces, tú vas, como ya subiste de grado, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros decimos R2, o sea, ya subiste de grado, ya es residente de segundo año, uh-huh. Ya tú tienes a cargo a un R1, al cual vas a vigilar, supervisar que esté haciendo las cosas bien, que prepare sus temas de forma adecuada. Por ejemplo, antes de que el R1 presente el tema bajo los otros médicos, los jefes, los directivos, tienes que revisarlo, revisar que no falte nada, bien. Que esté bien, en qué artículo se basó, ¿no? Si su análisis está bien. Entonces, como que ahí se me puso esa semillita de la docencia. Y yo ya tenía como que ese interés también en saber
qué se siente Sientes ser dar docente, ¿no? clases. Porque nosotros los médicos pues no tenemos esa formación, ¿no? Eso de cierta forma lo vas como que reforzando con la práctica. Sí. Y recuerdo bien, en mi primer día de clases, que iba yo a dar la clase, ¿Dónde fue? ¿lo puedo decir? Sí, Sí. sin problema. Fue en una universidad que está en Espinal, Bien. Ok, ajá, ajá. que está en la ciudad de Sí, Espinal. lo puedes decir sin problema. Aquí. Entonces, fíjate que ese día dije, Nido. en el nido de Sí, Sócrates. les mandamos un saludo a todos los del Sí, nido. sí. Que de hecho ahí conocí a mi esposa. Ay, se da el Ahí, rechazo. ajá. Ahí ella era docente de esa universidad. Ajá. Entonces, yo dije el primer día, si me va bien este primer día, entonces sigo. Pero si veo que ese primer día sale mal, ya hasta ahí lo dejo. Sí. Se iba más por la anécdota. Sí. Quería saber qué sentía. Y sobre todo, fíjate que agradezco a esa universidad porque fue la primera que de esta forma me abrió las puertas, ¿Confió? ¿no? Porque no tenía yo la experiencia, yo nunca había dado clases. Es lo que siempre piden al inicio, ¿no? Ajá, ¿Cuántas experiencias dando clases? Sí. No, y es que el nido, pues, también sí tiene el área de enfermería. De salud, Ajá, de enfermería en este caso, pero pues los que están al mando son docentes, pues, ¿no? Ajá. Son docentes que, o sea, ¿qué les vas a decir de dar clases, no? Si tienen casi todo el conocimiento. Así es. ¿Y qué tal fue el primer día? Me fue muy bien. ¿Sí? Sí, me fue muy bien, me gustó, me sentí muy cómodo. Y aparte, pues, los que eran mis alumnos en ese tiempo, pues, digamos que ayudaron, eran muy responsables, muy educados, ¿no? Porque luego pasa sobre todo en las generaciones de ahora, es nuevo, ¿no? Ajá, sí, como que sienten, luego es como esa especie de, estás en alta mar y el tiburón huele sangre, ¿no? Es nuevo, ¿no? Sí. ¿Para qué vamos a dar? Pero bueno, en esa situación creo que fue al revés. Como yo venía recién egresado de la especialidad, tenía esa formación como muy estricto, como muy, o sea, lo que debe ser, pues, ¿no? Entonces, pienso que tal vez ellos, pues, como que tuvieron cierta precaución o cierto respeto, ¿no? Y de hecho, ya varios de ellos ya egresaron y ya trabajan. Todavía tengo contacto con algunos alumnos. Ajá. Sí. Yo pensé que ibas a iniciar tu primer día diciéndole, que no venga su mamá por su califica como como tu maestra de medicina. De medicina. Sí. Entonces, ¿ahí qué tiempo pasas desde ese primer día de clases? ¿Cuánto tiempo estás ahí con ahí en el nido estuve nada más un semestre. ¿Un semestre? Estuve nada más un semestre. ¿Por qué? Porque te comento que se presentó lo del terremoto y ahí me llaman o me hacen la invitación para entrar como subdirector médico ahí en Salina Cruz. Y ya no te da la oportunidad. Ya no me da tiempo, pues, ¿no? Sí. Porque como ya abrí el consultorio, entonces si estoy en Salina Cruz, el consultorio de las clases, o sea, tenía yo que eliminar algo, ¿no? Sí. Correcto. Ajá. Y de ahí, ¿cuál es tu otra experiencia en la docencia? ¿Cómo trasciendes ese tema? Bueno, te queda la espinita y dices, sí, esto es. Ajá, de ahí ya bueno, al principio, antes de empezar en el nido, fui a dejar mi currículum en otras escuelas, ¿no? Sí. Pero el nido, como me habló primero, pues dije, ya aquí me quedo, ¿no? Y después, cuando dejé la subdirección médica, me vuelven a llamar de otra universidad para dar clases y acepté porque justo en ese lapso estaba yo haciendo la maestría en Administración de Servicios de Salud y entonces dije, pues sí, es el momento, puedo estudiar la maestría, dar clases y estar en el consultorio, ¿no? Lo alternaba y ahí estuve más o menos como 4 años y medio, más o menos casi 5. Ahí estuve dando clases a alumnos de medicina, de enfermería. También di clases a alumnos de maestría y también di clases a alumnos de especialidad. Genial. Ajá. Y ahí fuiste teniendo más experiencia. Sí, ahí agarré más experiencia. Y obviamente también te vas dando cuenta cómo son las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Porque las nuevas generaciones tienen otra mentalidad, otra forma de ver las cosas. Y a veces digo que su realidad. Y yo digo que no está mal, porque cada generación tiene situaciones o características peculiares, ¿no? Sí. Pero obviamente sí hay mucha diferencia, por ejemplo, en nuestra formación, o al menos en mi formación, con la formación de ellos, ¿no? Sí, bastante. Entonces, no, y sí, igual también sin juzgarlo, ¿no? Porque en algún momento fuimos parte de ese grupo de edad en el que quizá también nuestros docentes pensaban eso de nosotros, ¿no? Pero ellos algo que tienen muy marcado es el tema de la mediación de la tecnología.
Y eso no se puede, o sea, contra eso no, mejor aliado y no enemigo, pues, ¿no? Porque nosotros no crecimos con esa mediación tecnológica. O sea, sí, ¿no? En nuestra época yo recuerdo el internet, ¿no? Pero eran otras condiciones. Por ejemplo, nosotros acá el internet era el modem y tenías que, no se ocupaba el teléfono si había internet, por ejemplo, ¿no? Porque si levantaban el teléfono, adiós internet, ¿no? En cambio ellos no. Ellos con un simple clic o un touch que hagan ya tienen el acceso a todo eso. Entonces para ellos todo es más inmediato, es otra cuestión. En nuestra época no existía el WhatsApp, por ejemplo. Los que yo tuve mi primer celular ya en el último año de la carrera, creo, o a mediados más o menos. Imagínate, ellos están en la primaria, tienen celular, ¿no? Ya traen ese tema ahí muy sofisticado y el acceso. Yo creo que esa es una de las cuestiones. Igual tampoco creo que esté bien o mal, pero sí hay que tratar de entender esa realidad con la que ellos viven. Ellos todo lo quieren la inmediatez, ¿no? Te escribí, me leíste, contesta, ¿no? Espérate. También hay otras prioridades, otras tareas que tenemos durante el día a día. Pero sí, desde nuestra experiencia, pues sí son dos mundos completamente diferentes, quiero pensarlo de esa manera, ¿no? ¿Y cuántos años llevas ya ahora en esta nueva etapa como docente? Ahorita, bueno, actualmente estoy, ¿puedo decir el lugar? Sí. Actualmente estoy en el YESIT. Ahí al principio estuve como supervisor de ciclos clínicos, estuve supervisando a los alumnos en sus actividades clínicas en el Hospital General de aquí de Juchitán. Ahí estuve y después ya me ofrecieron pues grupo frente a grupo, clase frente a grupo. Y actualmente estoy dando clases de neumología, nefrología y posiblemente el próximo semestre esté dando clases de endocrinología. O sea, materias clínicas, pues. Así es. Y pues prácticamente tengo 3 grupos a los cuales estoy dando estas 2 materias, que serían como 6 grupos, pero son los mismos. Ya, ok. Sí, también hemos visto en los coloquios que aparece tu nombre como asesor, ¿no? En algunas investigaciones. También he asesorado a 2 equipos, a 2 grupos de alumnos los he asesorado y pues yo estoy abierto. Yo mientras pueda apoyar y esté dentro de mi área, adelante, ¿no? Sí. Porque pues yo como ya pasé también por esa etapa en la que ellos pasaron y de cierta forma ahorita con la tecnología favorece mucho, ¿no? Favorece a que se pueda hacer un poquito más rápido, un poquito mejor, ¿no? En nuestra época pues era un poquito más difícil. Sí, era más complicado. Y tal vez no había tanto apoyo. De hecho, por ejemplo, ahora en las redes veo que los médicos que me dieron clases, no sé si ya sea por la edad o por la experiencia, ahora son un poquito más tranquilos, más relajados. Sí. En mi época eran más estrictos. Sí, eran más estrictos. No sé si por la misma edad o la edad o la experiencia en la docencia que tienen, ya como que de cierta forma ya se relajaron un poco. Sí, en mi época era todo más estricto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en la clase de dermatología, la dermatóloga llegaba, su clase era a las 7 de la mañana, pero ella llegaba a veces 20 para las 7. Y la condición era de que entrando ella ya nadie entraba. Entonces, aún no fuera la hora. Aún no fuera. Inicio. Ajá. Entrando ella ya nadie entraba. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Pues te apurabas a llegar antes que ella. Llegaba yo ahí 6:30. Y lo bueno es que nunca me quedé afuera. Entonces, vuelvo a repetir, tal vez estoy muy insistente con lo que te digo, pero Sí. Hay que hacer sacrificios. Sí. ¿no? Y que muchos ahora no quieren. Y fíjate que ahora que lo dices, tuvimos docentes que, obviamente ya en la etapa entre la prepa y la universidad, pues cada docente tiene su manera de dar clases, ¿no? Y nuestra generación le vio como adaptándose, ¿no? Bueno, quiere así, pues así lo hacemos. Lo aprendes. Y no cuestionábamos, ¿no? Eso. Y en cambio ahorita si le dices, es que va a ser, no, pero porque así no hay otra mejor manera. O sea, le buscan vuelta a una indicación, a una consideración. Eso pero sí, tuvimos maestros muy, muy rígidos y nadie cuestionaba, pues, ¿no? Tuvimos unos maestros que a veces nos pedían los trabajos a lápiz o a lapicero, no sé, bolígrafo. Y así lo entregabas, pues no había ninguna objeción, no cuestionábamos. Eso. En cambio ahorita parece así que... Yo creo que es por el tema de la comodidad, ¿no? Los jóvenes son más cómodos en ese sentido de que pides algún trabajo pero ¿por qué no lo entregamos mejor así? No. Se lo estoy pidiendo de esta manera. También fíjate que lo he identificado y de hecho les digo mucho a mis alumnos de que antes
por ejemplo, papá, mamá, abuelos, daban una indicación en la casa y los más pequeños que decían, sí, lo hago. Y al Sí, no instante lo había, haces sin objeción, sin preguntar. Les digo, y ahorita de seguro que en casa de ustedes va, si papá o mamá da una indicación, siempre dicen por qué yo no lo voy a hacer o ahorita. repelan, ¿no? Sí, Sí, ajá, sí, sí, tienes mucha razón. Y bueno, pues inevitablemente estamos llegando a esta parte de la etapa final. Nos queda en esta recapitulación de los hechos a un profesional de la medicina que tiene la cuestión de la empatía, de la calidad humana, del trato a los pacientes desde una visión holística, de una visión del todo, de la cuestión integral. Entendemos ya por qué en tus redes se da el tema de las consultas de manera muy específica en el tratamiento de la glucosa, la ajá, hipertensión, pues sí, porque sí. precisamente es lo que te Así es, en eso nos especializa, ¿no? enfocamos, ajá, Exactamente, la así medicina es. integrada. Bueno, de hecho, te comento que en algunas ocasiones, en unas fechas especiales, he realizado actividades de toma gratuita de glucosa en Eso lo hemos ayunas visto, sí. y presión arterial. Por ejemplo, el día en el que cumplió el consultorio aniversario, hice esa Sí. dinámica y también cuando fue el Día de las Madres, me parece. Así es. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, hubo gente, Sí, fue llegó. gente, fue Sí, gente. De hecho, sí. el primer día, yo cité a las 7 de la mañana y ya desde las 6:40 ya tenía Estaban personas. ayunando. Sí, ya habían personas, esperando. Eso me dio mucho gusto porque significa que hay gente que se cuida, ¿no? Y que le da prioridad a su salud. Entonces, sí lo he hecho. No es el primer año que lo hago. Ujú. Lo he hecho, ya tiene en otras fechas, en años anteriores. Me gusta porque siento que es una forma de retribuirle a la gente, pues lo que uno hace, ¿no? Agradecer de cierta forma que hayan pacientes y pues también apoyarlos en lo que se pueda, ¿no? Sí, porque justo después de la toma, entonces viene ya lo que quizá puede ser un tratamiento o Así es. sea, tomar Sí. medidas, ¿no? Un tratamiento o como tal, una indicación, ¿no? Indicación. En cómo puede cuidar su salud, Sugerencia. tal vez hacer actividad física, cambios en su alimentación, como ya habíamos comentado. Entonces, algunos pacientes regresan, otros pacientes, si no necesitan tratamiento, nada más control con alimentación. O sea, hay que valorar porque cada paciente, pues, es diferente, ¿no? Nosotros no podemos dar las mismas indicaciones para todos los pacientes, cada paciente es diferente. Sí, pues Así vamos es. a llevar en tiempo real la toma de glucosa. En este Sí, caso, su servidor va a ser el chivo expiatorio. ok. Y para que también para las personas que, porque fíjense que esto que promueve el doctor William es algo bastante noble, bastante humano, pero precisamente quizá hay algunas personas que nunca, por alguna razón, han Sí, experimentado, ¿no? Yo sí en algún momento ya he pasado por esto y vamos a hacerlo tiempo real y usted nos va dando indicaciones sí, sí, como, sí. ahora sí, como sus alumnos, ¿no? Sí. Esto se hace y a partir del proceso descriptivo, ¿no? Sobre todo. Bueno, normalmente lo que debemos saber es que el ayuno debe ser en promedio 8 horas, ¿no? En Bien, promedio, ¿no? Y no es que el día previo no vayan a comer casi nada, ¿no? O sea, normal. el chiste es que coman de forma normal lo que cotidianamente consumen, para que así el resultado que se vea al día siguiente en ayuno sea un resultado más verídico, ¿no? Justo. Sí. Porque muchos pacientes o algunos pacientes lo que hacen es que se cuidan mucho un día antes, casi no comen alimentos pesados para que su glucosa salga lo más normal posible. Pero el chiste es todo lo contrario, o sea, que veamos cómo saldría su glucosa con los hábitos alimenticios que tiene, Regular, ¿no? normal. Ajá, Porque si no falsea el resultado, ¿no? eso, Y nos engañamos también a así nosotros. es. Por eso aquí Entonces, va a ser real todo. así. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Bueno, ocupamos un glucómetro, ¿sí? Ocupamos las tiras reactivas, las lancetas, que las lancetas son para dar el piquete, ¿no? Y obtener la muestra de sangre. Normalmente yo les digo a los pacientes que no se han hecho la detección de glucosa que es como un piquetito de hormiga. O sea, un piquete de hormiga y listo, ¿no? Y la torunda. Ok. Entonces vamos a proceder. Vamos a hacer la técnica de asepsia y antisepsia, limpiar con una torunda alcoholada. De ahí colocamos la tira reactiva y vamos a obtener la muestra. Un piquetito
Esperamos el resultado y el resultado fue de 100. Eso quiere decir, en términos médicos. Bueno, lo normal debe ser Parámetro. lo normal de la glucosa en ayuno debe ser de 100 para abajo. O sea que tu valor todavía entró dentro de lo normal. Ujú. Ya de 100 para arriba, de 100 a 125 es prediabetes. Y mayor a 126 ya lo podemos considerar como una hiperglucemia ya sospechosa de diabetes. Obviamente con una prueba no basta, se tienen que hacer 2 tomas. O sea, una toma en un día y una toma en otro día, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Una sola toma con una glucosa elevada no podemos decir que es diagnóstico de diabetes. Tienen que ser 2. Tienen que ser 2. Y obviamente debemos de tomar en cuenta los síntomas que refiere el paciente, ¿no? Nosotros en medicina les decimos las 4P, que es poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. ¿A qué se refiere? Que te da mucha hambre, mucha sed y muchas ganas de orinar, más la pérdida de peso. Entonces, y si aparte checamos la glucosa y está elevada, muy seguramente ya tiene diabetes, ¿sí? O si tomamos la glucosa en cualquier horario del día, más de 200 miligramos sobre decilitro, y sospechamos clínicamente que tiene diabetes, lo más seguro es que sí sea diabetes, ¿no? Cuando nosotros hagamos la prueba en pacientes que ya desayunaron, o sea, que ya consumieron alimentos, se puede también tomar. ¿Y cuáles son los parámetros que debemos utilizar? Bueno, si tiene menos de 2 horas que ese paciente ya ingirió alimentos, máximo debe estar 140. Si ya pasaron más de 2 horas que ese paciente ingirió alimentos, máximo debe estar 180 para que nosotros consideremos que está dentro de lo normal. ¿Okay? Por ejemplo, si yo ya pasaron 2 horas que comí o que desayuné y me checan la glucosa y tengo 200, ahí ya está un poco elevado, ¿no? O sea, no debe rebasar los 180 miligramos. Bien, correcto. Entonces, el parámetro, porque luego manejan sus números, ¿no? Ajá. Hasta 100 es... Hasta 100 es lo óptimo, por así decirlo. Es la palabra correcta. Ajá. ¿No? Ya de 100 para arriba hasta 125 es prediabetes. Y arriba de 126 ya es una cifra sospechosa de diabetes. Y esto es lo que se ofrece en el consultorio. Sí, de hecho, en mis consultas yo les checo la glucosa a todos los pacientes, la presión, su saturación de oxígeno, checamos su frecuencia cardíaca, su temperatura, ¿no? Si es un paciente que sospechemos de diabetes, le hago una prueba que se llama prueba de monofilamento, le paso un aparatito que tiene como una cerda de cepillo en los pies para valorar la sensibilidad de ese paciente, si no ya tiene neuropatía diabética, si tiene alguna alteración en las extremidades sobre la sensibilidad. Entonces, y obviamente una revisión completa. Bien, pues muchas gracias, ya estamos... De todos modos, cuidarse, ¿no? Que es la recomendación. Sí, la seguir cuidándonos. Y actividad física. Así es. 150 minutos que nos habías comentado. Ajá, a la semana. Perfecto. Muchas gracias. Así es. Y pues en esta parte del cierre, nos gustaría precisamente hacer una dinámica que tratamos de replicarla con todos los que nos acompañan en ese espacio. Sí. De manera muy particular, te encuentras a William, que está con el deseo de ser médico desde la primaria, ¿no? Ajá. Y que va a experimentar esto de irse a los 17 años muy joven a una ciudad que, como dicen en algunas películas que he visto, es un monstruo, ¿no? Pero hasta el monstruo tiene su lado más lindo, más bonito, que es Oaxaca, es una ciudad hermosa por donde se le pueda ver. Sobre todo si va a vacacionar uno, ¿no? Si va de trabajo a veces no le encontramos el gusto, pero si va uno a darse la vuelta, sí es muy bonito. ¿Qué le recomendarías, qué le dirías a William de esa edad de 17 que va a iniciar esta travesía que le ha dejado grandes enseñanzas y grandes aprendizajes? Pues que no pierda de vista su objetivo, que tal vez va a cometer errores, pero que de todo eso se aprende y que no se distraiga, ¿no? Que se enfoque y que a final de cuentas el objetivo se va a lograr, solo que hay que ser perseverantes, pacientes, constantes, ¿no? Y y sobre todo que siempre recuerde, ¿no? Que recuerde quién estuvo apoyándolo, quién estuvo dándole la mano y no olvidar las cosas bonitas, ¿no? De estudiar esa carrera, de todo
las etapas en la formación, porque ya cuando ya estamos grandes o cuando ya tenemos una profesión ya hecha, nos olvidamos de nuestros orígenes. Sí, claro. Y yo creo que sobre todo eso, no olvidar de dónde venimos, quiénes somos, quiénes fueron nuestros padres, no olvidar todo eso. Correcto, muy bien. Hay jóvenes que hoy en día, por las fechas en las que estamos, van a iniciar el proceso de inscripción o de examen a una universidad en el área de la salud. Sí. A ellos y a sus papás, ¿qué les recomendarías? Bueno, fíjate que aprovechando, yo también soy tutor en el YESIT, doy tutorías a Sí, alumnos. complicado. Entonces, un poco complicado. Sí. Entonces, aprovechando tu pregunta, sobre todo primero a los papás, invitarlos a que apoyen siempre a sus hijos. Sobre todo si esa motivación de estudiar la carrera es de ellos, adelante. No pensar o no querer que el hijo sea un profesionista de algún área o el área de la salud solo porque papá o mamá no lo pudo hacer, porque tal vez ellos tengan otra iniciativa, tengan otro plan, los hijos, ¿no? Entonces, los padres, pues apoyarlos. Y los alumnos que ya tienen pensado estudiar en medicina deben estar seguros, ¿no? Seguros porque la carrera de medicina, como todas las carreras, pero sobre todo medicina es muy demandante, ¿no? Muchas veces no puedes estar en compromisos con la familia porque hay guardias, hay trabajo, hay pacientes, tal vez no tienes tanto tiempo libre. Entonces, si están seguros, adelante. Medicina es una profesión muy bonita, deja muchas satisfacciones, muchas satisfacciones, pero también es un compromiso, ¿no? Porque el estudiante de medicina o el médico no solamente es médico en la consulta, o el estudiante de medicina no solo es estudiante en las aulas, ¿no? Es dentro y fuera, ¿no? Entonces, es un compromiso desde el primer día, deben estar ya seguros a lo que van. Y al final, si lo logran, pues la satisfacción va a ser muy grande. Perfecto. ¿Y la parte promocional? ¿Dónde podemos localizarte? ¿Cómo agendar una consulta contigo? Porque también vemos que ofertas estas consultas de manera presencial y a veces en línea, sobre todo en la época de la pandemia creo que se dio más, ¿no? Sí, en Como la pandemia. aquí es el espacio en el que te haces promoción sin Ok. pensarlo. Sí, en la pandemia estuvimos dando consultas en línea y si hay algún paciente que quiera agendar una consulta, mi número de teléfono es el 971-208-3770. Lo repito, 971-208-3770. Si gustan pueden enviar un mensajito de WhatsApp y yo les voy a responder, o si gustan marcar, adelante. Como en las mañanas estoy dando clases, normalmente las consultas las doy en la tarde, a partir de las 4 aproximadamente, de 4 a 8 más o menos. Ahí está abierto el consultorio. Ahora, ¿La dirección del consultorio? la dirección es en calle 20 de noviembre, número 3-A, una esquina antes o una cuadra antes de la iglesia de Testigos de Jehová. Bien. ¿Sí? 20 de noviembre entre Avenida Juárez y Avenida Ignacio Zaragoza. Ahí está el consultorio, afuera está como un pequeño techado donde dice el lugar, ¿no?, del consultorio, el nombre del consultorio. Y para cualquier duda, para cualquier situación, también pueden visitar la página del consultorio. Así aparece Consultorio Médico Santísima Virgen de Juquila en el Face. Y cualquier duda, pues un mensajito a mi WhatsApp. Perfecto. Pues bien, de esta manera pues vamos a tratar de cerrar nuestro episodio. Redes sociales, ¿no? Tu nombre también. Ajá, en Facebook aparezco como William Ruiz, ¿ok? Y en Instagram también William Ruiz. Perfecto, pues de esta manera te agradecemos la oportunidad, el espacio para platicar. No sé si hay algo más que quieras comentar. Bueno, primero agradecerte la invitación, el tiempo y que me hayas tomado en cuenta como un invitado tuyo. Y en segundo, decirle a la población pues que no se olviden de atender su salud. Si son pacientes hipertensos, diabéticos, siempre hay que hacer un chequeo, ¿no? Nunca hay que olvidarse de que pues a veces se pueden complicar de salud. Entonces siempre es prioritario prevenir, siempre hay que prevenir. Y esto es para que concienticemos y tengamos en cuenta que la enfermedad pues se puede controlar si nosotros pues llevamos un seguimiento, o se puede descontrolar
si no seguimos las medidas, ¿no? Las indicaciones. Entonces, la salud es una prioridad y eso debemos tenerlo en cuenta. Bien, pues muchas gracias. De esta manera cerramos este episodio con el doctor William Arturo Ruiz Morales, que nos dio la oportunidad de compartir su conocimiento, su experiencia, su calidad humana, la empatía, el trato integral, holístico para con el paciente, y los esperamos en el siguiente episodio en este su podcast Espiano.